Las lecturas de hoy nos hablan de carismas. Primer carisma que aparece, la profecía. El Señor bajó en la nube y, apartando de Moisés algo del espíritu que poseía, se lo pasó a los 70 ancianos que profetizaron. Y luego aparecen dos, Eldad y Medad, que no habían acudido a la tienda, pero profetizaron. Y les dice Moisés, después de que un muchacho dice, que están profetizando, y estos no estaban en el grupo, pero sí, eran de los designados, solo que no habían ido a la tienda. Tienen el carisma de profecía los que Dios elige. Los carismas son dones para la edificación de la comunidad. En este caso, además, este carisma es puntual. Carisma puede ser permanente o puede ser transitorio. En este caso, es un carisma para un momento concreto. Los inesperados profetas habían sido designados y Moisés es el que discierne, aunque hay otros que se sorprenden y quieren apagarlo, pero Moisés discierne. En el Evangelio dice Juan a Jesús, hemos visto uno que echaba demonios en tu nombre si lo hemos querido impedir, y Jesús discierne. Ni Juan ni esos muchachos que estaban con Moisés tienen la autoridad del discernimiento, pero tanto Moisés sabía que esos habían sido designados para la profecía, que tenían esa llamada, y en el caso del Evangelio, Jesús también sabía que esos que echaban demonios en su nombre lo estaban haciendo con una autoridad que venía de Jesús, aunque no estaban en el grupo de los 12. Como veis, el tema de los carismas y el discernimiento pues tiene su complejidad, y a veces están los dos extremos, el de las normativas que atan, ¿no? Y que no puede ser, y el otro extremo de aquí todos tienen todos los carismas y todos pueden profetizar, todos pueden curar, sanar, liberar. No, todo ha de ser sometido a una autoridad. Y aquí vemos la autoridad. Moisés, Jesús son autoridad para discernir los carismas. Y a veces no entra dentro de la normativa establecida de lo que se supone o esperaba que fuera, ¿no? Pero siempre hay un criterio y hay un envío, hay unos que son designados. Y Jesús, que conoce a los que están actuando en su nombre, sabe que lo hacen con autoridad. Los carismas son ejercidos, por tanto, por aquellos que son llamados y han de ser discernidos con un camino, en un itinerario, especialmente los carismas extraordinarios, porque hay carismas ordinarios y extraordinarios. También los ordinarios tienen que ser discernidos. Carismas ordinarios de palabra, pues la instrucción, la enseñanza, el maestro, pues eso necesita también un discernimiento, ¿no? Porque uno puede estar hablando, predicando y no mueve nada. Digo, el corazón puede mover otras partes del cuerpo, pero no mueve los corazones. Entonces, pues mira, habrá que decirle, mira, tú no tienes este carisma. Carismas de alivio, consuelo, ¿no? Como la acogida, la hospitalidad. Pues hay personas que tienen este carisma y otras no. Otras porque son más, pues eso, más secas que nada y más que te tiran para atrás, y otras que son tan empalagosas que te tiran para atrás, ya sea por defecto o por exceso, ¿no? La acogida es un carisma, y en la renovación hay el ministerio de acogida, que tiene que ser personas con un carisma de saber estar, en fin, carismas que han de ser discernidos, pero son para el bien de los demás. Los carismas también de alivio, consuelo extraordinarios, pues sanación y liberación, pues también el Señor da estos carismas, hay que discernirlos. Y junto con los carismas, que son estos dones para los demás, ¿cuáles son los dones a los cuales se dirigen los dones carismáticos? La santificación, ¿no? Y para la santidad se nos dan unos dones. Y en el bautismo recibimos unos dones.
La tradición de la Iglesia, interpretando Isaías 11, 2 al 3, ahí aparecen los dones del Mesías, o sea, el Espíritu, como cualidades del Espíritu que el Mesías que se esperaba iba a tener. Entonces aparecen 6 dones del Espíritu, luego la traducción griega de los 70, había una repetición en el hebreo y aparecen los 7 dones, que es lo que en la tradición de la Iglesia pues nos ha llegado, los 7 dones del Espíritu. Algunos padres llaman el don septiforme del Espíritu, el Espíritu Santo es uno, por lo tanto es un don, es el regalo, el don. ¿Qué significa don? Regalo, algo gratuito, don Luis, regalo. Un don es un regalo, ¿no? Gratuito. Y que Dios nos lo da, y en el momento que nos lo da, ya me pertenece. Viene de Dios, pero ya forma parte de mí. Entonces, cuando yo he sido bautizado, he sido sellado con el Espíritu, ya el Espíritu es mío. Espíritu de Dios, pero es mío. Cuando estudiéis teología, distinguimos entre la gracia increada, que es Dios mismo, y la gracia creada, que es el efecto de la acción de Dios en mí, y están unidas, pero puedo distinguirlo. Están unidas, pero puedo distinguir porque el efecto de la acción de Dios en mí, ese efecto de la acción de Dios en mí, ya forma parte de mí, y por eso puede haber una real transformación de la vida, un cambio real. Y esto es, la renovación carismática es esto, es el cambio real que opera el Espíritu Santo en el corazón. No es la, ¿no? Si alguien se queda en la, pues no ha entrado en lo que es la verdadera acción del Espíritu, la vida en el Espíritu, que se vive aquí, ¿no? Y que estamos todos, toda la Iglesia, llamados a vivir en esa transformación que obra el Espíritu, que te cambia, que eres el mismo, pero ya no es lo mismo. Permanece una identidad, pero ya no soy el mismo. Y cuando Dios pase, el Espíritu te toma, no eres el mismo. Ahora bien, hay cosas, situaciones que he vivido, traumas que tengo o que puedo tener, heridas que me han quedado, y luego las dificultades de la vida presente, esas van a seguir. En esta vida estamos en lucha. Por eso necesitamos, de vez en cuando, tener gritos de batalla, ¿no? Para saber que no estamos solos y que estamos en este camino. Pues el Espíritu habita en mí y hay un efecto en mí de la acción del Espíritu. El Espíritu está en mí, pero además en mí hay un cambio real, hay un cambio. Y ya no soy el mismo. De tal manera que esta acción de Dios me hace de nuevo y soy un hombre nuevo. San Pablo habla del hombre nuevo frente al hombre viejo, del hombre interior frente al hombre exterior, ¿no? Soy hombre nuevo. Pues fijaos en la teología de los dones del Espíritu, tenemos estos 7 dones. ¿Y qué significa cada don? Pues si buscas por internet puedes encontrar cualquier cosa, pero yo os voy a decir la mejor definición. Primer don. Don de... No, el primero, ¿cuál es? Piedad. Piedad, don de piedad. ¿Cuál es el don de piedad? ¿Qué significa la piedad? ¿La piedad significa ser piadoso, rezar mucho? No, esa no es la pietas del don del Espíritu. Piedad es equivalente a filiación, ser hijo, lo que es el hijo. ¿Y el hijo qué es? El hijo que tiene un buen padre, ¿cómo se encuentra? Tranquilo, amado, confiado, esperanzado, ¿no? Está, como veíamos el otro día, el hijo descansa y se siente seguro y con su papá no tiene miedo. Por eso, para crecer en el don de piedad, puedo orar diciendo: quien quiera tener más don de piedad, que ore conmigo. Soy tu hijo amado. Confío y me abandono del todo en ti. Sana mi desconfianza y mi dureza de corazón.
Este es el don de piedad, la confianza. Confío, me dejo llevar, pero como tengo la herida de desconfianza, porque mi padre no me sujetó y me pegué el trompazo, pues sana la desconfianza. Don de piedad. Segundo don, mirad aquí el altar, hay que verlo primero aquí. Don de temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? San Agustín distingue entre el temor servil y el temor filial. El temor servil es miedo, tener miedo. Ahora se tiene menos miedo a Dios que en épocas anteriores, pero el temor de Dios no es el temor servil, del miedo, del que está ahí. Algunas corrientes o algunas formas de vivir la fe, pues bueno, quedan más como de épocas pasadas, ¿no? Pero bueno, todavía hay ciertos elementos en algunos lugares, pues es el miedo, ¿no? Como haced, ¿no? Porque Dios te puede castigar, porque ten cuidado, porque no sé qué, ¿no? Y a lo mejor uno lo tiene grabado, aunque no se lo hayan enseñado, tiene ese miedo a Dios, o ese miedo al castigo, el miedo a hacer las cosas mal. Y el temor de Dios no es el miedo, el temor de Dios es el temor filial, es decir, es el saber que Dios no es un colega, o sea, que Dios es alguien poderoso, que Dios trasciende toda la realidad, que es trascendente. Luego se hace inmanente porque viene a nosotros, pero es trascendente, que yo no lo puedo controlar. Yo a veces quiero como dominar, yo quiero llevar el control, quiero yo ser el Dios, y Dios es el Señor. Y por tanto, ante el Dios que es todopoderoso, que es grande, en la alabanza que hacemos, reconocer a Dios con temor de Dios. Yo soy criatura y Él es el Creador. Y por eso le digo, ante ti me postro y te adoro. Tú eres mi única autoridad. Te reconozco como mi dueño y Señor. Tú eres mi dueño y Señor. Tú eres mi única autoridad. Y ese es el temor de Dios. Yo criatura, Él el Señor. Siguiente don. Sabiduría. ¿Qué dice? ¿Cómo pedimos el don de sabiduría? Concédeme saborear tu presencia para experimentar tu amor. Dame el gusto por todo lo tuyo. Quítame el gusto de lo que me aleja de ti. Lo vimos el otro día. El pecado da gusto, ¿no? Digamos, las cosas que si pecas de gula y no te gusta la comida, pues hombre, peca de otra cosa, ¿no? Porque ¿sabes? O sea, lo que te lleva al pecado es algo placentero, algo gustoso, algo atractivo, ¿no? O sea, normalmente no vamos al pecado de una manera malévola, ¿no? Sino por la debilidad, caemos por debilidad y entonces, pues claro, me apetece estar en la cama más tiempo, pues pereza. Me apetece comer esto que es tal y esto y no paro de comer, pues gula y así, ¿no? Apetencias. Entonces necesito, pero cuando gusto y saboreo lo bueno, porque el pecado me lleva a saborear y a gustar lo que luego me deja una amargura. Hay un gusto primero, hay un placer aparente, pero luego me deja amargura en el corazón. Y las cosas de Dios a lo mejor no saben bien al principio, pero luego te deja un buen sabor de boca. Sabiduría no es tanto un saber intelectual, es un saber afectivo. El conocimiento bíblico conlleva también lo afectivo, ¿no? La sabiduría es por tanto el saborear, el disfrutar. Y claro, uno dice, pues si a lo mejor mi oración es seca o no hago oración porque no siento, ¿no? Pues el don de sabiduría es precisamente eso, poder conectar, es poder conectar. No quiere decir sentimentalismo, o sea, un sentimiento de así como que te hace chispitas aquí el corazón, ¿no? Sino es una conexión,
En un libro que tiene sobre los dones del Espíritu Santo, Martini dice que es como la conexión entre las papilas gustativas y el elemento que da sabor. Entonces, en lo dulce hay una conexión entre el azúcar o lo que es dulce y las papilas gustativas. O sea, hay una conexión. Entonces, el gusto por las cosas de Dios es una conexión con Dios. Y necesito esa conexión. No es sentir a Dios en sentido sentimental. Sabiduría, por tanto, saborear. Siguiente don, ciencia o conocimiento. ¿Qué es el don de ciencia? Poder ver las cosas con los ojos de Dios, como entrar en la mente de Dios. Eso es una gracia tremenda, ¿no? Porque a Dios pues nos cuesta entenderlo. ¿Quién entiende a Dios? Pues si lo entiendes, entonces es que no lo entiendes. Así que el don de ciencia es poder entrar, que Dios me revele su forma de ver las cosas. ¿Qué le pido al querer crecer en el don de ciencia? Hazme penetrar en tu mente para conocer tus pensamientos. Dame tus ojos para ver con tu mirada. Méteme en tu corazón para sentir como tú. Son formas un poco antropomórficas de decirlo, pero en el fondo es decir, Señor, dame tu modo de conocer, tu modo de saber, tu modo de ser, y que yo mire. Ese es el don de ciencia. Tienen el don de ciencia los que no juzgan, porque Jesús, que tiene todos los dones plenamente, Él no juzgaba, Él tenía esa mirada de misericordia que conocía el corazón. Y cuando llegue el juicio, que Él será el que nos juzgue, nos juzgará, pero no como los juicios que nosotros hacemos, ¿no? Sino desde el corazón. Cada uno revelará el secreto de los corazones y cada uno sabrá su destino. El juicio, por lo tanto, si vemos cuando Jesús se encuentra con la adúltera, con la samaritana, con la pecadora pública, con los fariseos les dice, convertíos, ¿no? Pero la mirada es al corazón. Entonces, que el Señor te dé su mirada y que puedas entrar desde Él en ver la realidad, conocer la realidad desde Él. Siguiente don, entendimiento. El entendimiento, mientras el don de ciencia es como ver con la mente de Dios, el entendimiento es comprender con mi mente humana. Dios me ha dado una razón, Dios me ha dado una capacidad de entender, de comprender y de relacionarme con Él y de poder crecer en los misterios de la fe. El estudio de la teología o la reflexión de las verdades de fe es entender, o sea, hacer un camino de comprensión de la fe, y para eso también necesitamos el don de entendimiento, ¿no? Que crezca en mí la capacidad de penetrar más en el misterio. Por eso, al pedir el don de entendimiento, le digo, llévame a comprender los misterios de la fe. Dame capacidad de entender lo que me pasa. Ayúdame a coger todo lo que me cuesta entender. Porque el misterio de la Trinidad cuesta entenderlo, pero el misterio de lo que me pasa, pues es más que el de la Trinidad. Con lo cual, poder comprender el misterio de Dios, pero también el misterio del hombre, mi misterio. Siguiente don, consejo. Consejo no es dar consejos, sino es pues tener la capacidad de saber lo conveniente, poder discernir lo que es lo mejor para mí. Y lo mejor para mí no siempre es lo mejor en absoluto. Lo mejor para mí es lo que Dios quiere. ¿Y cómo sé lo que Dios quiere? Pues con el don de consejo. Dame a conocer lo que quieres de mí. Enséñame a discernir lo que vivo ahora. Muéstrame tu voluntad en esta situación concreta. Y por último, un don que va a la voluntad, la fortaleza. Si he discernido ya lo que es conveniente, lo que es la voluntad de Dios, pero claro, necesito tener la fuerza para poderlo realizar. Por eso le pido hoy al Señor el don de fortaleza, diciendo, fortalece mi voluntad para hacer lo que tú quieres. Dame fuerza para luchar contra las fuerzas del mal. Haz que permanezca siempre fiel.
Vamos a pedir al Señor, al Espíritu que ya está en nosotros, que crezcamos en los dones que ya tenemos y que nos abra a los carismas, que estemos abiertos a los carismas para poderle servir de manera más completa. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.